Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Spiritu Santo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Continuamos con esta, vamos a decir, esta gesta, esta epopeya, que es combatir al mal espíritu, siempre con la cruz de San Benito en mano, por supuesto. Al mal espíritu, la sagrada cruz sea mi luz, sea el dragón, mi guía, retírate, Satanás. No me sugieras cosas vanas, ponzoñas son tus libaciones, bebe tú esos venenos, San Benito, ora pro nobis. Y con el Santo Rosario en mano, siempre esta cadena que hace que los demonios tiemblen ante la presencia, la majestad, la divinidad y el juicio de Dios nuestro grandísimo, Santísima Trinidad, único y eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, vamos a continuar con este curso de demonología, que me están pasando un montón de cosas en estos días, solo hace falta dar luz sobre un tema como este, tan escabroso, tan intrigante, ¿no? Sujeto también a tantas epopeyas extrañas o conceptos telúricos de la realidad que se salen un poquito de la doctrina de la Iglesia Católica. Pero bueno, nos acompaña aquí, como vemos, la Virgen Santísima, el Niño Jesús, la Virgen del Camino, también conocida, Camino Neocatecumenal. Qué maravilla, ¿no? De obra del Espíritu Santo de Dios para llevar a tantos el Evangelio, la Santa Palabra de Dios, la liturgia y la vivencia de una comunidad cristiana adulta en la fe. Bueno, pues vamos a continuar con el proceso. Hoy nos habíamos quedado en esta parte que creo que es muy interesante, que es la de lo que el demonio no puede hacer. Y vamos a, pues, a ser sucintos, pero de algún modo es eso, es un curso para iniciados, no es para que te hagas doctor en angeología en el Vaticano, en la Gregoriana de Roma, pero sí para que sepas con quién estás tratando a lo largo de tu vida, que cuando estás con las cosas de Dios y con las cosas sagradas del Señor, también siempre aparece cuando no estás con Él, pues imagínate cuando estás con Dios, ¿no? Intenta atacarte mucho más en ese castillo interior del alma, en esa vida espiritual que todos llevamos, unos con más perfección, otros con menos, otros más en vía unitiva, otros más en vía purificativa y casi todos siempre en vía iluminativa. Es decir, que el Señor siempre nos va enseñando cosas nuevas, el Espíritu Santo siempre nos enseña verdades nuevas para irnos llevando al conocimiento pleno de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, pleno de la fe, conocimiento de la fe, que es el único que salva. Bueno, pues vamos con lo primero, lo que el demonio no puede hacer, producir un fenómeno sobrenatural de cualquier índole que sea. Es algo que rebasa y trasciende toda naturaleza creada o creable, siendo propio y exclusivo de Dios. Y exclusivo de Dios. Aquí, por ejemplo, se pone en INRI o no el milagro del sol, ¿no? En Fátima, aquí en Prado Nuevo, en Madrid, en tantos otros lugares que puede haber, ¿no? Un astro que se mueve, algo que sucede en la naturaleza, ¿no? Una visión, tal. Bueno, a veces llamamos sobrenatural a eventos que el demonio también podría estar de algún modo interviniendo y sin algún modo interviniendo y por lo tanto ni siquiera de esos eventos, uno siempre, ¿no? Se puede fiar uno, ¿eh? De hecho, sí está la astronomía, ¿no? Como ciencia, y también aparece en la Sagrada Escritura, ¿no? Todo esto que sucede en los cielos, ¿no? Y los cielos contemplan la gloria de Dios y alaban al Señor, ¿no? Y todo ser que respira alabe al Señor. Y también están todos los astros, ¿no? Y las estrellas y lo que quieras. Pero en los signos estelares, vamos a decir, y en las cosas que suceden siempre al estar dentro del ámbito de la naturaleza, también pueden ser manipulables por el demonio. Lo que no puede realizar es un acto sobrenatural. Es decir, crear, por ejemplo, una sustancia, algo que requiere un poder infinito, o la propia creación ex nihilo, es decir, ex nihilo y sin nada previo, sin ninguna materia previa, no solo ha sido creado de la nada, sino sin nada anterior a eso que es creado. Ese poder infinito solo corresponde a Dios. Es hacer pasar una cosa de la nada al ser, ¿no? Pues ahí sí que, pero claro, como vemos,
en la naturaleza, todo lo que está marcándose siempre y resaltando ante nuestros sentidos externos, ¿no? Vista, oído, tacto, gusto, tal, pues el tema de los aromas místicos, el tema de tal. O sea, hay muchas situaciones donde uno puede decir, oye, ojo, que aquí también me puede estar engañando el Señor. Por eso la Iglesia tampoco se fía y no da crédito, sino a la vida meritoria, heroica, de los actos de la fe, la esperanza y la caridad en una persona. Pero una persona podrás estar levitando, hablando 100.000 lenguas, tendrás estigmas, como te digo, harás profecías incluso que se cumplen total o parcialmente, no lo sé, depende, porque ya sabemos que la profecía tiene ese misterio, ¿no? De que se va descubriendo a medida que se va cumpliendo, ¿no? Y por otro lado, algunas se dicen, pero no del todo, se dicen para cambiar y tal, la situación futura, etcétera. Bueno, puede ser esa persona que tiene un montón de carismas y un montón de dones sobrenaturales, ¿no? Pero que al estar dentro de la naturaleza, la Iglesia tampoco te da el crédito ni se va a fiar de ti, sino es en la obediencia de la fe y en las virtudes de la teologales, de la fe, la esperanza y la caridad. Es impresionante esto, ¿no? Bueno, pues también yo creo que alguno ha entrado en crisis, ¿no? Decir, madre mía, el milagro del sol. Imagínate en Fátima el milagro del sol, que ni es milagro ni es el sol, ¿no? Imaginaros, ¿eh? Hay un doble sol, un triple o tal, destellos aquí, destellos allá, que a veces se ven, ¿eh? Dobles soles, de tal. Yo he visto en varias ocasiones, dobles tal, en Fátima también. Bueno, entonces son situaciones donde dices, bueno, estoy rezando, evidentemente, estoy haciendo algo bueno. Esto es como si le dices, no sé, a Santa Gema Galgani, antes de ser santa, siendo ya niña, pues que la vieron levitando un día y abrazando a Cristo crucificado en el salón de sus padrastros, ¿no? De aquellos que la estaban criando. Y, y bueno, impresionante, ¿no? Tú no puedes decir, bueno, esa levitación puede ser Satanás el que pretende y quiere que esa niña se eleve de forma sobrenatural en el salón de su casa para estar abrazada durante no sé cuántos minutos a un Cristo, ¿no? Completamente llagado, ¿no? Ahí ya estaba el carisma pasionista desde que era niña, ¿no? Lo tenía impreso en su alma esta niña. Bueno, pues impresionante, ¿no? Yo no creo que Satanás se dedique a desear que las personas abracen a Cristo crucificado, ¿no? O a rezar el rosario, o a ir a miles de personas que vayan a un lugar donde la Virgen Santísima supuestamente se está apareciendo a unos videntes, que son pastores, que son niños, que son, ¿no?, indefensos en muchos aspectos y que ahí... Pero lo que aquí tiene que quedar claro a nivel de demonología es esto, que el demonio también puede intervenir en esas cosas y lo que no puede hacer es esto otro, es decir, crear sustancias nuevas. Pero lo que hay en la naturaleza y en el cosmos sí que se puede ver, vamos a decir, adulterado por nuestros sentidos, por nuestra percepción y porque el demonio pone este tipo de trampas, vamos a decir, ¿vale? Por lo tanto, ojito siempre al discernimiento. Un cristiano y un católico no necesita un cristiano católico o católico cristiano, solo hay uno que es el católico. Los demás están ahí luchando por llegar a la catolicidad, a la comunión plena. Pues tiene que saber esto. Cristiano tiene que saber esto, ¿no? Discernimiento es en base sobre todo a lo interior y a lo exterior en cuanto a las obras de piedad, meritorias, es decir, fe, esperanza y caridad ejercidas en obras de misericordia corporales y espirituales. Ahí sí que nos va a juzgar el Señor y eso sí que lo ataca el demonio y ahí no puede entrar el demonio y ahí sí que le haces pupa al demonio, ¿vale? Pero en todo lo que sean fenómenos místicos, entre comillas, o cosas sobrenaturales y tal, eso puede ser muy engañoso. Imagínense imágenes que hay en las casas también, aquí en Madrid, yo he visto varias lugares, ¿no?, de oración y tal, donde un Cristo pues comienza a emanar agua, ¿no? Algún otro sangre, ¿no? En Cochabamba, el Cristo. Pues, hay varios fenómenos, ¿no?, que pueden ser también analizados científicamente, dar una serie de resultados, pero no me están indicando, no me están aportando a la fe lo que realmente yo necesito para ser santo. Entonces, hay que tener cuidado con esos eventos o esas cosas, porque el demonio a través de un evento te puede comenzar a meter en una espiritualidad falsa o, vamos a decir, mediocre o extraña, ¿no? O que comienzas a ir en contra incluso de la propia iglesia, cosa que está pasando hoy a tantísimos cristianos que buscan la verdad y el bien, pero se están equivocando. Estos youtubers, ¿no?, a los que yo estoy denunciando en el canal, el demonio claramente está con ellos porque están atentando contra las mimbres, contra el cuerpo místico de Cristo, de forma tenaz y de forma escandalosa, y lo están haciendo con falsedad, pero ellos se creen que están en la verdad. Entonces,
ahí comienzan, ¿no? Esos fenómenos místicos que dices, bueno, la aparición de la Salet dijo tal cosa, la Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. No, no es ni la aparición de la Salet, ni la Virgen María, ni la Iglesia ha aprobado eso. Y por lo tanto, el demonio está ahí dentro, está ahí dentro. Y todos los que den crédito a estos fenómenos que son externos a su propia vida personal y a su vida diaria, cotidiana, donde va a ser juzgado en la caridad, no te va a juzgar el Señor por si sabes muchas apariciones, mensajes o, ¿no? O si quieres en esta o la otra. Te va a juzgar si eres un hijo fiel de la Iglesia y si estás viviendo en la caridad cristiana, que es la regla máxima de la vida y de la fe del creyente, ¿no? La caridad. Bueno, resucitar verdaderamente a un muerto. También esto, ¿no? Satanás, de esto también me recuerdo a todos estos eventos que hay, ¿no? En salones, en estadios, donde sea, ¿no? Que empiezan con tembleques y con cosas extrañas. Todos estos, no sé cómo decir, jansenistas evangélicos carismáticos de forma especial, vamos a decirlo, bastante desequilibrados, pero que ahí también suceden cosas, pueden suceder cosas, claro que sí, el Espíritu de Dios se mueve y yo danzo como David, pero eso de resucitar a un muerto realmente, de quitarle el pecado mortal, que es la culpa que te lleva al infierno, eso solo lo realiza, solo Dios lo puede realizar, y además a través del ministro sagrado en el sacramento de la confesión. Y después en una contrición perfecta, fuera del sacramento, también nos dice la teología escolástica, la teología católica, que en un arrepentimiento sincero, honesto y profundísimo, que ya es una gracia de Dios, recibir esa gracia enorme del arrepentimiento completo, ¿no? Total, arrepentimiento que te lleve a ese perdón, ¿no? Alcanzar el perdón de Dios y su misericordia. Eso sí que es resucitar a un muerto. Pero aquí estamos hablando también de resucitar a un muerto, una persona que es que ha fallecido, ha expirado, ya no está aquí y delante de nosotros. Bueno, eso es algo que solo Dios puede realizar, el demonio no puede de ningún modo, y por eso Cristo realizó tantos milagros de estos, ¿no? Y al último, su amigo Lázaro, ya manifestando a los fariseos, a sus principales enemigos, que el poder del Cristo, del Mesías, era ese precisamente, era resucitar a un muerto, que es lo más gordo que se puede realizar después de crear algo de la nada. O sea, esto es como que tiene una cadencia lógica. Primero, el demonio no puede generar nada nuevo, y menos de la nada, o sea, cuando no hay nada, el demonio no puede crear porque no es creador. Segundo, no es el Dios de la vida, solo el Dios de la vida puede resucitar verdaderamente a un muerto y por lo tanto Satanás no pinta nada, es una criatura completamente superflua y vana y anacrónica. Incluso, fijaros, el ser humano con la gracia de Cristo sí puede realizar el milagro, ¿no? De resucitar a un muerto. Es decir, Cristo lo resucita a través de un sacerdote, de un misionero, de una persona que reza por, ¿no? También eso podría realizarlo el Señor, pero solo el Señor podría realizar esto. Y vemos que en la historia apenas ha sucedido, se ha dado algo así en la historia de los santos y tal, porque no hace falta. El Señor ya ha resucitado, Él mismo está presente y resucitado precisamente para hablarnos de la verdadera vida, que es la vida eterna, que es la segunda vida, ¿no? La segunda muerte, pero que es la vida eterna, que es realmente la resurrección de los muertos. Esa es la que interesa y la que es donde tiene la mente y el corazón el cristiano católico, no en que mi madre se murió y que la resucite alguien, por favor, ya, ¿no? Que no puedo vivir sin ella, no, eso no es, ¿no? Pero está claro que el Señor quería dar ese signo en su tiempo de que la resurrección, el poder, la exousía divina, solo la tiene el Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces, un enfermo, un estado de muerte aparente, puede producir la ilusión de su maravillosa resurrección. Volvemos a la de antes. Así como no puede crear, pero puede manipular los elementos de la creación, Satanás, el demonio, también podría simular o dar la ilusión, la apariencia de que ha resucitado, imagínate, ¿no? Una especie de como de un enfermo que está en letargo, que no sé, imaginaros que entra uno de estos de las iglesias satanistas y va a visitar a enfermos que están en coma, ¿no? Y sobre uno hace tal oración a Luzbel, que es el padre de la mentira, al que él adora, mal adora, porque no se le puede adorar a Satanás, simplemente se le idolatra, ¿no? Bueno, pues imaginaos que hace una oración para que ese tocayo de su iglesia satanista se recupere pronto y va el tío y sana, y sale del coma y sale dando vítores de alegría, ¿no? Para seguir poniendo velas a sus demonios preferidos en su poligamia asquerosa. Bueno, pues podría ser una ilusión. Dices, madre mía, qué poder tiene este, ¿no? Esto es como los magos estos, ¿no? Famosos, el David Copperfield, el otro, ¿no? Voy a traspasar el muro, tal, ¿no?
de las Lamentaciones no, porque allí te cae un misilazo, te cae un dron, pero estás traspasando la muralla china, que es más gorda, bueno, pues no te lo crees ni tú, ¿no? Y si haces cualquier cosa que hagas en ese terreno de lo mágico, pues es en el terreno de lo ilusorio, de lo que a nosotros nos engañan los sentidos externos y cómo se puede jugar con la luz, el movimiento, el sonido, la acción de un tipo o de otro para crear esa ilusión, ¿no? Bueno, ahí sí que pueden entrar los demonios y a veces es que dices, bueno, es que la ilusión es obvia, es que ha pasado, ha traspasado, o ha hecho esto, ha desaparecido. Bueno, ahí en ese mundo, ¿no? Se dice también de la magia, bueno, los magos de M, pues aparecen ese tipo de pactos o de cosas, ¿no? De levitaciones, etcétera, ¿no? Que muchas veces son ilusiones, pero que también son ilusiones muy, muy reales. Que dices, madre mía, es que lo estoy viendo, ¿no? O parece que lo he tocado, es así, ¿no? Bueno, pues son fruto siempre del demonio, pero nunca es la resurrección verdadera a un muerto. Es decir, alguien que llevaba, ¿no? Como resucitó Cristo a una persona que llevaba 3 días. 3 días. Por eso Cristo además espera que Lázaro esté ahí para que todo el mundo sepa, no es que ya huele, es que ya se está corrompiendo el cuerpo, es que ya pasaron días, Señor. Es que no ha sido una cosa de horas, no ha sido una cosa de tal, no ha sido un mareo que le dio un espasmo. No, no, es que han pasado días enteros, el cuerpo ya está comenzando a corromperse, y ahí está el Señor actuando con todo su poder y su divinidad para que salga por su propio pie un muerto. O sea, es que ni siquiera necesitó entrar, tocarle tal, con su propia palabra. El Señor Jesús le sanó, ¿no? Completamente en el sentido de que le rescató del mundo de los muertos y le trajo a la vida de nuevo, no a la vida eterna, pero sí a la vida eternal de nuevo, le revivió, no le resucitó, le revivió, pero además la resurrección escatológica es algo que solo Dios puede dar, ¿no? También la resurrección, ojo, a la muerte eterna. Los que resucitan a la muerte eterna, a la condenación, es algo que solo Dios puede dar. Satanás no te condena, es Dios quien te condena. Eres tú a ti mismo si no cumples los mandamientos de Dios, si no sigues la voluntad de Dios, pero tú te vas con Satanás. ¿Por qué? Porque Dios te condena y te resucita para la muerte eterna. Ojo, ¿eh? Tremendo este juicio. Inapelable, indiscutible, particular, personalísimo de Dios para con tu alma. Pero el Señor está claro que resucita a uno que ya se fue de este mundo, que su alma, su cuerpo se separaron y que durante horas estaba, ¿no? Pues esto solo lo hace el Señor. Otra cosa que solo puede hacer, que no puede hacer el demonio, no puede hacer el demonio, es curar instantáneamente heridas o llagas profundas, ¿no? Esto de curó al instante aparece, ¿no? El hombre con la mano paralizada, no sé, los leprosos que van de camino de repente, ¿no? Esa sanación de las llagas de todo el cuerpo, ¿no? De aquí, de allá, pequeñas, grandes, medianas, es decir, con mayor o menor profundidad, ¿no? Todo esto es algo maravillosamente divino, es decir, ahí no puede entrar. Lo instantáneo está tan solo en manos de Dios. Los milagros que reconocen en Lourdes, en el santuario de Lourdes, no sé si hay 80 y algo, 83 o 70 y muchos, no recuerdo bien cuando estuve allí, pues se apreciaba también este dato, ¿no? Siempre de lo instantáneo, el momento, donde una oración, donde sintió un calor la persona, donde de repente, no sé, estaban en la operación y iban a intervenir, de repente ya aquello ya no estaba allí, cuando lo acababan de ver en la máquina, ¿no? Todo lo que tenían que quitar, etcétera. O sea, es como una serie, ¿no? de mecanismos siempre de lo instantáneo que va más allá de las fuerzas diabólicas. Satanás no puede operar de este modo. Por eso necesita la simulación, ¿no? El quiebro, el regate, necesita organizarse, ¿no? Todo una parafernalia para poder engañarte. Pero lo inmediato, así como Dios de forma inmediata se comunica con tu conciencia y con tu corazón, eso es algo que solo Dios puede realizar, ¿no? Y también esa fuerza de la gracia, ¿no? Esa dinamis, esa fuerza de Dios en ti, pues solo Él la puede hacer. ¿Por qué? Porque es autor de la vida, es creador de tu cuerpo y creador de tu alma. Y además, Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es de nuestra misma naturaleza, ya podemos percibir y sentir a Dios como hombre verdadero en medio de nosotros, deleitándose con los hijos de los hombres y también provocando a veces este deleite impresionante, ¿no? Que es sanarte cuando lo necesitas. Incluso en manos de la potencia angélica requiere cierto tiempo para poder realizar esas cosas. Y los ángeles como que necesitan una preparatio, no tienen ese poder, necesitan preparar la escena del engaño, ¿no? Posible si son ángeles malos. También pueden ser ángeles buenos, que están operando y están haciendo cosas maravillosas. Y por eso viene bien, muy bien encomendarse siempre también que haya intervenciones quirúrgicas,
fuertes, serias, a los ángeles de la guarda, ¿no? Y a los médicos que operan, pues también encomendarles a los ángeles, o el mundo de los policías, o de los abogados también. Los políticos no sé si tendrán ángeles, creo que no. Solo, bueno, quiero decir, solo ángeles caídos prácticamente casi todos. Pero a lo que voy, ahí está, ¿no? El asunto que los ángeles no es tema inmediato, eso solo corresponde a Dios en el tema de las sanaciones y las curaciones. Las traslaciones verdaderamente instantáneas, ¿no? El estoy en un lugar, ¿no? La ubicuación, ¿no? La bilocación. En este caso, Padre Pío, pues se sabe, no sé, hay filmados funerales, ¿no? De sacerdotes o de soldados en Alemania, en otras partes de otros continentes, incluso creo que de América también. Y bueno, parece que está él allí, está dando testimonio de que hay un fraile capuchino de la Tercera Orden Franciscana que está firmando un documento en tal sitio a tal hora y estando en diferentes lugares. Bueno, dice, será el ángel de la guarda, ¿no? Puede ser esa traslación de Dios. Pero vamos a ver, el demonio no puede hacer algo así, ¿vale? Entonces supone una alteración de las leyes de la naturaleza que únicamente puede realizar su autor, es decir, solo Dios. El demonio como espíritu puro puede trasladarse, ojo, de un sitio a otro sin pasar por el medio. O sea, esto tiene tela. O sea, sin pasar por el medio. Está el espacio-tiempo, aquí tiene otras coordenadas y no lo podemos comprender porque somos seres espaciotemporales, ¿no? Y que estamos siempre en este dinamismo, el espacio del tiempo y de la materia, ¿no? Con sus trinidades, ¿no? Que Dios ha creado y ahí está el hombre. Pero el ángel, como espíritu puro, sí que puede, ¿no? Y pasa, no hay medio, no hay medio. O sea, sino que es una especie, no sabe cómo decirlo, ¿no? A veces habla de vibraciones y de niveles y tal. Yo ahí no quiero entrar porque me parece todo ridículo, pero sí saber que un ángel puede ir de un sitio a otro, pero no puede trasladar un cuerpo sin que éste tenga que recorrer todo el espacio que separa el punto de partida. Termino aquo del punto de llegada, termino ad quem. Y esto no puede hacerse instantáneamente por muy rápido que supongamos ese movimiento. Eso no lo puede hacer Satanás, ¿vale? Entonces, ¿quién trasladó a la Santísima Virgen María a visitar, por ejemplo, a España al apóstol Santiago? Para consolarle, para darle fortaleza en su predicación del Evangelio aquí en estas tierras hispánicas, íberas. Bueno, pues fue la Santísima Virgen María, era Dios. Dios estaba trasladando físicamente en el tiempo que él quisiera, en ese cortejo lleno de ángeles, ¿no? Cantando las alabanzas a la Inmaculada Concepción, pues sabiendo que de parte como embajadora de Dios mismo, Dios Altísimo, que es el Rey y esposo de nuestras almas, la criatura más excelsa de la creación estaba siendo trasladada en el tiempo, aún no había sido asunta al cielo en cuerpo y alma, y estaba siendo trasladada, ¿no? De un lugar a otro, ¿no? Y pasando siempre en ese medio celestial. Esto Dios lo realiza, ¿no? Pero podría haber aparecido en Loreto también, o en Pilar, en Nuestra Señora del Pilar, o donde fuera, ¿no? O en Roma, ya, a estar allí también. ¿Quién te dice que no ha visitado la Santísima Virgen a San Pablo en la cárcel? Pues no lo sabremos, ¿no? Pero quizás sí. Es decir, con los santos el Señor también puede operar a través de los ángeles y de él mismo, ¿no? Trasladando sin... y recorriendo el espacio que separa el punto de partida al punto de llegada, bueno, pues eso no puede hacerlo jamás Satanás. Todo el tema, por lo tanto, de la ubicuación o de diferentes lugares de la bilocación, eso no puede hacer. Lo que sí es que sin usar medio puede irse de un sitio a otro, ¿vale? Pero no puede trasladar un cuerpo sin que éste tenga que recorrer todo el espacio que separa el punto de partida. Eso solo lo puede hacer Dios. El hacerse instantáneamente no puede hacerse instantáneamente por muy rápido que supongamos ese movimiento, ¿vale? Solo Dios Altísimo podría hacer algo así, ¿no? Y me llevó, aquí están las visiones de San Juan, imaginaos, no sé, San Pablo, ¿no? Al tercer cielo, tal. Experiencias místicas que son de un calibre superior a lo que habitualmente estamos acostumbrados el resto de los mortales. Bueno, el Señor le ha podido llevar y le ha manifestado revelaciones divinas del mundo celestial, del reino de los cielos, de forma instantánea, ¿no? Y en un movimiento rapidísimo, donde Dios ha mostrado al hombre esto, ¿no? De hecho, ¿qué sucederá cuando nosotros muramos? ¿Qué sucederá? Pues se va a abrir para nosotros un espacio, ¿no? Donde el tiempo y el espacio dejan de estar para entrar en eso que se llama eternidad o sin tiempo, en donde Dios tiene muchas sorpresas gratas para los que son suyos, para los que le han amado, para los que han sembrado la buena semilla y han querido extender su nombre, su divinidad, su majestad,
honrar con su vida el misterio de la fe que Él nos ha revelado, y también sorpresas no tan gratas, ¿no?, para todos aquellos que han rechazado el amor, porque al final amor llama amor, como dice Santa Teresa de Jesús, amor eh, pues es la base de todo, ¿no? Y sin este amor, pues bueno, el demonio ahí no está, por supuesto, y por lo tanto podría trasladarse, como hemos dicho, sin medio tal, pero nunca de forma instantánea y nunca con esos movimientos que solo Dios puede realizar, ¿vale? Las leyes actuales no permiten en modo alguno, dice, la compenetración de los cuerpos sólidos. Tampoco puede el demonio estar en estos lares. Pero ojo lo que nos advierte también aquí la teología. El demonio, espíritu puro, puede sin duda atravesar a su arbitrio sustancias materiales, pero conferir a un cuerpo el privilegio de compenetrarse con otros atravesándolo, por ejemplo, una pared, supone una virtud trascendente que Dios se reserva para sí. Es decir, las características del cuerpo glorioso de Cristo es una virtud trascendente ya, y la compenetración, ¿no?, con estos otros, o sea, sin romper, sin destruir, sin denigrar en absoluto otra materia o otra cosa, se puede compenetrar y puede pasar y puede atravesar, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo de Dios que todo lo invade, penetra y trasciende, y solo por un modo que solo Dios puede realizar, y solo por un modo conocido por Dios o por Dios conocido, el Señor, así como la fe se mueve en los corazones, ¿no?, y todos los dones espirituales y carismas que el Espíritu Santo nos da como Señor y dador de vida real, de nuestra vida. Por lo tanto, no estamos nunca y no somos independientes ni autónomos de la acción divina en nosotros, porque somos criaturas de Dios mismo, imaginaros, ¿no? Y además, elevados a la condición de hijos en el Hijo, pues ahora esta virtud trascendente solo Dios la reserva para Él, y participamos de ella en tanto y en cuanto somos hijos suyos glorificados, ¿no? Se dice que esa compenetración de los cuerpos, ese traspasar, esa comunicación de bienes espirituales, incluso eso, que las leyes físicas ya no estén de algún modo condicionando ninguno de los aspectos corporales del cuerpo glorioso, pues esto es algo que se da en los santos. El demonio no puede hacerlo, no puede realizar esto, ¿no? Es tremendo. Como espíritu además, ¿no? Pero que, claro, aquí tampoco se trata de ver, ¿no?, el demonio como espíritu, si va de un sitio a otro tampoco necesita traspasar nada, está viendo otras cosas. Pero aquí está hablando de si ellos pueden interferir, ¿no?, y penetrar, hacer que un cuerpo sólido no se compenetre con otros cuerpos sólidos y traspase. Esa acción es algo propio de la divinidad que nos hace partícipes en el cuerpo glorioso de Cristo. O sea, cuando seamos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Por lo tanto, esta virtud trascendente que Dios se reserva para sí, pues va más allá también de la acción diabólica. El tema de la profecía, importantísimo también, y muy fuerte. El tema de la profecía, ¿no? Profeta, ¿no? El que profiere, el que dice, el que habla de parte de Dios, en el nombre de Dios. Estrictamente dice, sobrepasa las fuerzas diabólicas, aunque puede el demonio simularla con ayuda de previsiones naturales, de fórmulas equívocas o de mentiras audaces. Entonces, claro, te dan ganas de decir, no, yo no toco ninguna profecía, solo las públicas, las de la revelación pública, y además interpretadas por las autoridades magisteriales de la Santa Madre Iglesia. Y siempre, ¿no? Y que me digan además más o menos el sentido escatológico, eclesiológico que tienen. Y ya para eso están los estudiosos de la Biblia, de la patrística, de la liturgia, de la dogmática, para que todo confluya, ¿no?, hacia ese sentido y ese significado que Dios, Espíritu Santo, quiere dar a los creyentes de todo tiempo y lugar. En esas profecías, como todas las del Antiguo Testamento, que se vertieron, ¿no?, en la persona de Jesucristo con toda naturalidad y espontaneidad, porque así debía ser, ¿no?, en los primeros siglos sobre todo, dijeron, pues aquí están Isaías, en Jeremías, o sea, Habacuc, todos hablaban del Mesías, del Cristo, ¿no?, el siervo de Yahvé. Unos decían unas cosas, otros otras. Bueno, pues esas profecías son las que hay que realmente atender de forma especial. Y además, toda profecía, vamos a decir, natural a la predicación apostólica, a la liturgia de la Iglesia, aquí y ahora, en el presente, para no irte mucho por las ramas con el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio puede simular la profecía. Ahora mismo diríamos que todos estos falsos profetas que hay en las redes,
hablando de falsos cónclaves, falsos papas, a los que me ponen mareado ya, que sale por ahí un cura de Italia, un cura de Groenlandia, de Singapur o de la Antártida, que allí no predican porque están congelados todos. Bueno, pues salen cuatro a decir cuatro chorradas y a eso le llaman ya ser profético. O sea, eres una persona profética cuando dices tonterías, ¿no? Cuando dices barrabasadas, no. Cuando dices cosas que no están contrastadas por el magisterio y que no enseñan la verdad católica plena, neta e íntegra. Pues no, no eres profeta y no es una profecía, ¿no? El padre este Michel, o como se llame, o hermano, o primo, o cuñado, el Michel este, ¿no? Rodríguez, tal, el otro, el de Brasil, de no sé dónde. Toda esta gente que están hablando siempre que si el astro que viene, el ajenjo, el no sé qué, tómate un carajo, o sea, carajillo mejor. Bueno, como ven, yo ya estoy un poquito ya de profecías. Y más cuando me entero eso, que el diablo puede formular equívocamente mentiras audaces, tal. ¿No os parece una mentira que a una pastorcita allí de la Salén le diga eso? Roma perderá la fe, se convertirá en la sede del anticristo. No se lo dijo. No se lo puede decir más que el demonio. Entonces, eso ni es profecía, ni es anuncio, ni es nada. Eso es algo que la iglesia rechaza, condena y tiene que dejar allí en el baúl de los recuerdos de la acción diabólica. Y fijaros que se da dentro de un ámbito donde hay aparición, ¿no? Mariana posible y donde se aprueba, ¿no? Incluso tal, y al final dice, bueno, no hay nada contrario, excepto esto que no, esto no pega, no pega con nada, ni con el Sagrado Magisterio, ni con las promesas de Cristo, ni con los papas, en cuanto al papado, ¿no? Como piedra, como roca de Pedro, Pedro con Cristo, Cristo con Pedro. Bueno, pues Dios puede valerse, incluso dice aquí el tema este de la profecía es curioso, no solo Dios puede enseñar solo la verdadera profecía y Satanás la puede turbar, sino que imaginaros que aparecen estos falsos profetas y tarde o temprano el Señor va a tirar el azufre o el vómito, como decir, el veneno que ellos puedan extender falsamente, como Simón el Mago, ¿no? Como el caso de Balaam o de Caifás, dice aquí el texto. Bueno, pues Dios se va a valer de ellos para que muchos que tienen esa ira, esa rabia, esa incomprensión, ese infantilismo crónico, ese desequilibrio mental, que hay muchísima gente así ahora mismo en la Santa Madre Iglesia y la ha habido siempre, ahora yo porque la veo en mi generación, pero vamos, es que en todas las generaciones ha debido haber locos de remate o desequilibrados a todas horas, pero hoy es que están en todas partes, o sea, es que es increíble. Bueno, necesitamos de Cristo, por eso acudimos a los medios de salvación, no por ser perfectos. El Señor elige, escoge siempre para perfeccionarnos, no por ser perfectos nos elige el Señor, válgame, ¿no? Solo faltaba, el Señor nos ve necesitados, inermes, vulnerables, frágiles, y por eso nos va a alimentar, ¿no? Con sana doctrina, con los sacramentos, con su cuerpo eucarístico, con la adoración y sobre todo con la profecía verdadera, que es la que hay en la predicación apostólica y en todo aquello que no entendemos, pues pedirle fe al Señor, ¿no? Pero desde luego estos falsos profetas, ¿qué hacen? Pues todo lo contrario, no a lo que ellos pretenden dar gloria a Dios, no, están sirviendo a Satanás. Pero incluso en ese caso, digo, sirviendo a Satanás, el Señor se va a valer de los falsos profetas. Esto es maravilloso. Esto solo Dios puede realizarlo. O sea, como si me traes un cocinero malísimo, ¿no? Ahí le pones de gerente en un hotel de lujo y al final ese cocinero va a hacer tal receta que la va a querer hacer tan mal que al final sale un plato exquisito y nadie sabe cómo y le dan el premio, ¿no? Le dan 8 tenedores al quinto, el cuarto. Bueno, algo parecido. O sea, el Señor siempre va a coger esos males, estos falsos profetas que siempre van a estar por ahí y, ojo, te va a juzgar también en función de si tú le prestas oído a un falso profeta o no. Yo he estado en ese terreno. He estado como falso profeta, con todas las titulaciones. Doctor honoris causa, vamos, estaba en cum laude. Era cum laude en cuanto falso profeta. ¿Por qué? Porque estaba con mi sola cabeza, no con la cabeza de la iglesia, no tenía la conciencia de la iglesia, sino la conciencia de Lorenzo deformada y no tenía la palabra de Cristo para iluminar lo que yo estaba viendo con mis ojos. Por lo tanto, no tenía la fe de la iglesia mirando la realidad. Estoy desequilibrado, mi voluntad torcida ya, frágil, necesitada de, no sé, de aprobaciones o de espejismos o de lucubraciones extrañas, bueno, pues es muy fácil que caigas en la falsa profecía. Hoy hay millones, como diría, vamos, miles o millones ya de hermanos cristianos bautizados que están perdiendo el rumbo, el oremus, la brújula, que es Cristo con Pedro, con la santa jerarquía en la Santa Iglesia de Dios. Precisamente por esto, porque se han vuelto falsos profetas. Bueno, pues yo desde aquí también les anuncio, en nombre de Dios, sabiendo que el demonio no puede hacer verdadera profecía, que cuando
Dios permite que la falsa profecía y que los falsos profetas estén entre nosotros, también va a sacar bienes mayores de esto. Y se va a valer de estos falsos profetas, ¿no? Para bienes mayores, ¿no? Que solo Dios sabe, ¿no? Cuáles serán. Desde luego ahora hay que atacarlos, hay que defenderse de ellos y hay que decirles, no, no, tú eres un falso profeta, perdóname, pero aquí está hablando quizá no solo de ese aspecto de que Dios va a usar los males, ¿no?, que los falsos profetas realizan para un bien posible mayor del futuro, ¿no?, sino que está hablando de que incluso el Señor ha usado como instrumento suyo a estos falsos profetas. Imaginas un falso profeta, está diciendo una barra basada, no sé. Bueno, pues al final o va a hacer algo que no está bien, bueno, pues es un instrumento de Dios en el sentido de que es lo que Dios quiere en ese momento, porque a través de este falso profeta o de esta persona va a haber una verdad divina que se va a manifestar, ¿vale? Que se va a manifestar. Y esto ya es también tremendo, ¿no? Como el Señor, de algún modo, Señor de la historia, y por lo tanto la profecía, el diablo no puede hacer nada con ella, ¿no? Por eso también la propia profecía, dinamos, el dinamismo de la profecía verdadera, ¿cuál es? Que se cumple y se cumple plenamente y se ha cumplido ya en Cristo, o sea, la palabra eterna del Padre que se ha hecho hombre, que nos ha redimido, santificado y glorificado y nos ha enseñado el camino, la verdad y la vida para estar con Dios, desde luego, ¿qué más profecía quieres? O sea, ya el cristiano no necesita más, pero la profecía tal y como la entienden hoy tantos de estos falsos profetas con el último panfleto o propaganda que llega de no sé qué virgen, no sé qué santo, no sé qué tal, cuando pueden ser perfectamente demonios que están simulando, realizando todo el día previsiones, ahora la aurora boreal, después viene el meteorito, después vendrá no sé qué, después nos vamos al refugio, después volvemos aquí, el anticristo no sé cómo será, la marca, la bestia tal, el otro, los cuernos, o sea, la peña está haciéndose unas películas realmente monstruosas, y sí es verdad que hay componentes, ¿no?, en la realidad muy diabólicos y estructuras de pecado brutales, las ha habido también siempre. Se le puede decir a cualquiera que estudie un poquito de historia, historia de la Iglesia, historia de los imperios, historia en general, y verá cómo las encrucijadas están llenas de seres perversos, de personas malas que han preferido la vanidad, el poder, la soberbia, el orgullo, la fuerza, ¿no?, la ley de la fuerza y del más fuerte, en vez de la caridad, el amor, la fraternidad, ¿no?, y realmente la paz de Cristo, el amor a Cristo. Por último, el demonio, creo que ya es lo último. Sí, el demonio, el conocimiento de los pensamientos y de los futuros libres, los futuros siempre son libres, escapa igualmente al control de Satanás. Es decir, Satanás no puede saber lo que vas a hacer después. Después de ver este vídeo, escucharlo, si ya no lo has quitado aún, entonces no sabe. Sin embargo, Dios sí sabe. Dios sí sabe porque es omnisciente. Y aún así no te quita en absoluto esa libertad para que tú en tu futuro elijas lo que tú quieres. Pero Dios sí sabe, pero Satanás no. Es opaco. Ese conocimiento no lo tiene porque no eres en ningún momento esa introspección de tu ser. Solo Dios llega ahí, a la introspección de tu ser, de tu voluntad, de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus decisiones. Solo Dios sabe, ¿no? Como Dios que es. Y aún así te respeta completamente y jamás va a adulterar o tocar o condicionar nada. Al contrario, siempre te va a dar aliento, fortaleza y auxilios divinos para que tu elección, tu decisión, tus sentimientos estén siempre acordes a la santa voluntad de Dios. Pero el conocimiento de los pensamientos y todo esto escapa al control de Satanás. Por lo tanto, es importante saber, ¿no?, que esto es así. Satanás lo que sí puede es intuir, puede, ¿no?, conociendo la naturaleza humana, conociendo a los hombres, conociendo lo que él conoce de la realidad sesgada siempre y de forma diabólica, él sabe perfectamente, entonces puede intuir, ¿no? No lo que piensas, sino más bien cómo hacer que tus pensamientos se generen por un lado o por otro, más bien, ¿no? Pero él no tiene el dominio, no sabe realmente lo que estás pensando y lo que vas a hacer en el futuro libre. Solo puede valerse, eso sí, de conjeturas. Aquí lo vemos, ¿no? Lo que estaba diciendo, de conjeturas. Pero téngase presente que para la extraordinaria potencia intelectual de la naturaleza angélica, extraordinaria relativamente, como digo, extraordinaria en cuanto a la naturaleza humana, si nos vemos con una autoestima muy baja, vamos a decir, pero desde luego un hombre de fe le da mil vueltas a todos los demonios. O sea, un hombre con una cruz, ¿eh?, con una cruz aquí y Cristo Rey en el pecho. ¡Viva Cristo Rey! Esto le da a mí, vamos, tanto los demonios temblando, ¿no? Oh cielos, lluvia de lo alto, nubes, mandadnos al Santo. Vamos, o sea, aludes a Cristo, al Mesías, a Cristo Rey, esposo de tu alma, ¿no?
invocas a los santos, ¿no? Para que estén contigo, al ángel de la guarda, a los arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Satanás huye. Vamos, tiene menos poder que cualquier otra cosa. Pero estamos hablando a nivel intelectual, ¿vale? La potencia intelectual en esas conjeturas son mucho más fáciles que para el psicólogo más eminente, dice, ¿no? Es decir, como que Satanás conoce muy bien la psique del hombre, porque en esas trampas donde él mismo ha caído y que ya quiere eternamente, está petrificado en ellas por propia voluntad y por propia culpa, sin la culpa de ningún agente exterior, ¿no? Ni Dios ni otras criaturas, cada uno libremente ha accedido a ese mal y a esa condena, a ese estado necrológico, vamos a decir, de muerte, de soberbia, de vanidad absurda. Bueno, pues ni siquiera un psicólogo podría llegar a la, vamos a decir, a lo puntilloso, al detalle, a la cirugía que un espíritu maligno te puede realizar. Esto se ve en los exorcismos también, ¿no? Que a veces dicen cosas de esa persona o intuyen por sus actos, por las acciones que le han visto en otros momentos, tal, no sé qué, y te pueden decir cosas de tu pasado, de tu vida, y entonces como que dices, sabe lo que pienso, sabe lo que he hecho, ¿no? Que son como signos, ¿no? De este conocimiento fortísimo que tienen, esta potencia angélica que tienen, que es extraordinaria en comparación con la que tiene el hombre porque ven otras cosas, ¿no? Pero dentro de este conocimiento es muy parcial en cuanto que no tienen el verdadero conocimiento de la fe. Han perdido la virtud teologal, la virtud de la esperanza, ¿no? Y la virtud de la caridad. Por lo tanto, también ese conocimiento es falible, es imperfecto, no solo por ser criaturas, sino por ser ángeles caídos, ángeles caídos. Por eso manipulan las revelaciones, las profecías, manipulan todo, porque es lo único que pueden hacer, es manipular y estar siempre en el engaño, ¿no? Siempre en la basura, siempre ahí. Pero no hay que escatimar al enemigo, o sea, uno no puede tenerle miedo nunca, pero no escatimarle porque ya vemos que es superior a un psicólogo, vamos a decir, ¿no? A un buen acompañante, director espiritual. El temperamento, los hábitos adquiridos, las experiencias pasadas, la actitud del cuerpo, que te la pueden ver, la expresión de la fisionomía, el conjunto de circunstancias, etcétera, pueden estar viendo y diciendo, oye, este tío es un vanidoso, se mira al espejo más de 80 veces al día, ¿no? Esta persona, va de compras 80 veces a la semana, tiene un problema, ¿no? Este hombre tiene 8 coches, ¿no? O ha pasado por al lado de 4 pobres Lázaros, ¿no? Y vamos, les ha menospreciado completamente, ¿no? Bueno, se parece a Lázaro, ¿eh? Vamos a seguir dándole toda esa potestad de la vanidad del dinero, por ejemplo, ¿no? Del poder, del prestigio, de la fama, etcétera. Es decir, los demonios como que pueden ver en esas expresiones, esas acciones, pueden ver a rasgos de tu personalidad y apuntar muy finamente y descubrirte esta verdad que tú también estás viviendo en cuanto a tus límites, a tus carencias, a tus pecados. Te dice los pecados en la cara. Te puede decir cosas, claro, y dices, uff, pues tienes que caer en la humildad, tu orgullo se baja, tienes que decir, bueno, puede ser, pero no me da miedo, porque el pecado no me importa que lo conozcas. A mí lo que me importa es que el pecado me lo perdones. Y eso solo lo puede hacer Cristo. Solo Cristo Rey, solo Cristo nos ha redimido, solo Jesús puede entrar en los infiernos y rescatarnos y elevarnos hasta lo más alto del cielo. Bueno, hacen adivinar fácilmente a los espíritus angélicos, fijaros, incluso meditaciones silenciosas de nuestro entendimiento y determinaciones secretas de nuestra voluntad. Es tremendo, ¿eh? Imaginaros, ¿eh? Nunca te lo voy a decir, pero la iglesia te está diciendo, ¿eh? La doctrina te dice que incluso eso, cuando estás barruntando las cosas malas, yo voy a hacer esto, lo otro, cuándo voy a ir, voy a coger aquello, voy a irme con esta otra persona aquí, te voy a tal, voy a hacer esto, tal, sé que aquí no me ven, voy a intentar tal día, tal hora, ¿no? Cuando tú estás barruntando hacer el mal, ¿no? Robar a alguien, hacer un mal a alguien, hablar mal de alguien en tal momento, en tal, ¿sabes? Situación, ir a enfrentarte a una persona con ira, tal. Bueno, todo eso, estas meditaciones silenciosas, fijaros, los demonios pueden captar esa maldad, ¿no? Esa maldad en esa deliberación, en esa deliberato. Por eso de algún modo influyen también. Pueden interferir con sus sugerencias, como hemos dicho que son persuasiones o todo este mundo, ¿no? De la influencia diabólica en nuestra mente, pero es que lo ven, lo conocen. Tremendo, ¿eh? Pero no pueden, como digo, conocer los pensamientos y los futuros libres, ¿no? Tal cuales, ¿no? O sea, ellos pueden saber rasgos parcialmente, pero no tal cual estos pensamientos y mucho menos condicionarte, ¿no? O determinarte, más de sí, condicionarte de forma fuerte, efectiva, porque eres tú, es tu voluntad, es tu naturaleza, es tu mente libre y consciente la que
puede caer, ¿no?, en la trampa satánica o estar con Dios y rechazar siempre las sugerencias del mal espíritu, las seducciones, ¿no? Y seguir rechazando, ¿no? Rechazo con virulencia santa, con santa ira, el mundo, el demonio y la carne, o el demonio, sus obras y sus seducciones. Sí, renuncio, sí, renuncio, sí, renuncio. Viva Cristo Rey. Y lo que el demonio tampoco puede hacer, bueno, pues no puede producir otros fenómenos del orden puramente intelectual o volitivo. El santuario de nuestra alma, nadie, aquí está la clave, nadie fuera de Dios puede penetrar. Solo Dios nos ha creado, solo Dios crea el alma, el hálito, no rúa, no le da la fuerza vital para existir al hombre del barro, ¿no? En ese limo inicial condesciende, el espíritu se derrama y el espíritu conforma al hombre a imagen y semejanza de Dios. Solo Dios nos lleva en su sagrado corazón, ora por nosotros, nos conoce personalmente, sabe que hemos venido al mundo, que estamos en el mundo, que no somos fruto del azar, conoce nuestros pasos, nuestro día a día, nuestras decisiones, nuestros sentimientos. Está Dios en nosotros, en Él vivimos, nos movemos y existimos, y le podemos llamar Padre, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno, este es Dios, el Dios de nuestra alma, no es Satanás. Satanás en ningún momento puede tener toda esta potestad, este alcance y esta belleza, ¿no?, de concordar, de compaginar, de armonizar la vida temporal del hombre con la divinidad. Solo Cristo, solo Dios, ¿no? Solo Cristo como mediador de Dios Padre nos puede traer toda esta bienaventuranza ya existencial que vivimos, ¿no?, que es la relación personal con Dios nuestro Señor. Y solo Él ha muerto, como vemos aquí en la imagen, ha muerto y ha resucitado. Es el Cordero Inmaculado, ¿no?, que nos da a nosotros también ahora la potestad a nuestra alma para recibirle como Rey y como esposo. Como decía Santa Teresa de Jesús, es nuestro Rey, nuestro esposo. Bueno, pues hasta aquí. Brevemente ya terminamos con esta última que dice todos estos fenómenos místicos. Bueno, brevemente, las principales cosas están aquí, que no puede hacer el demonio y relacionada con fenómenos místicos. Hemos visto la profecía, ¿no?, elementos de la naturaleza, cosmológicos, tal, pensamientos internos, tal. Omitimos muchas otras cosas que no interesan a nuestro propósito. Véase ahora rápidamente los fenómenos místicos que el demonio podría falsificar. Vamos a ver en otro vídeo, en otro rato que tenga para realizar un vídeo formativo en este curso de demonología de Trono de Dios Maranatha, donde tenemos que poner más luz para que no haya tan poca luz así. Bueno, para Ego Sum Lux Mundi. Vemos que la imagen se las trae. O sea, el demonio cuando está ante Cristo está así. Y aunque no quiera arrodillarse, se las tiene que ver ahí. Tiene que arrodillarse, tiene que postrarse ante el nombre de Jesús. Toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Es decir, la pleitesía es constante y para siempre. Y además está dentro del plan divino y el plan de salvación. El demonio no deja de ser una causa segunda, vamos a decir, o una causa indirecta para glorificar a Dios, ¿no?, también en la vida de los hombres, del místico, del mártir, del cristiano, del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Por lo tanto, el cristiano también ha recibido la potestad para que los demonios se arrodillen ante él, para que tú en tu vida personal, la mía, tu vida en familia, puedas tener al demonio así, arrodillado ante ti. Es decir, no le dejes entrar, no le secundes sus sugerencias, no permitas, ¿no?, que tu alma, que es el santuario de Dios, divinamente creado por sus manos divinas, no permitas que Satanás lo ensucie, que Satanás lo tergiverse, lo manipule, y pongas, pues eso, la triste realidad que sucede en el pecado mortal, que colocamos a Satanás en el trono que corresponde a Dios. En el trono de Dios, que es la Santísima Virgen María, ¿no?, que nos da a Jesús, que nos da a Cristo. Bueno, pues ese trono de la divinidad, somos templo de la Santísima Trinidad, templo y sagrario, pues lo convertimos en una cloaca, ¿no?, al servicio del mal. Bueno, que Dios no permita eso. Entonces, si no se lo permitimos, nuestro santuario seguirá resplandeciendo en la verdad vivida, que es el amor consumado de las obras de la caridad, del amor que es oración, que es intercesión y que es amor a los hermanos. Que viva Cristo Rey, viva el Inmaculado Corazón de María y el triunfo del Corazón Inmaculado de María, que ya en nosotros está triunfando cada vez que oramos con fe el Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Ave benedicta, tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amén. Santa María, ora pro nobis. Viva Cristo Rey. Hasta la próxima.